Continuamos con su programa Puntos sobre la Mesa. Efraín, recordamos que cuando el presidente de la República nombra a Miriam Germán, la juramentó junto a Jenny Berenice. En ese momento nosotros dijimos que cuál de las dos iba a ser la Procuradora General de la República. Porque independientemente que Miriam era la procuradora, fue juramentada conjuntamente con Miriam Germán, Jenny Berenice, y usted no puede a un jefe juramentarlo con su subalterno, porque la línea de mando es algo que hay que preservar. Al finalizar estos 4 años, nos dimos cuenta de que el presidente de la República le había mandado una mala señal al país, pero no solamente le había mandado una mala señal al país, sino que le dio unos poderes a Jenny Berenice que no podía dárselo en ese momento, poniéndola al mismo nivel de Miriam Germán Brito. La falta de carácter de Miriam Germán Brito estos 4 años la hizo fracasar. Hoy la señora Germán dice, me voy, ni gané ni perdí, me voy tranquila. Y yo tengo para decirle a la procuradora que si bien es cierto, usted no ganó, no es menos cierto que sí perdió. Y usted perdió primero porque usted fue a esa posición a perseguir, no a hacer justicia. Usted fue a esa posición a quitarse lo que habían hecho con usted y fue a perseguir a un ciudadano de la misma forma que se le quiso perseguir a usted, pero usted fue más profunda, usted fue más allá. Usted no fue a hacer justicia, porque si usted hubiese hecho justicia, usted, por ejemplo, hubiese perseguido el caso de INAVIE, por ejemplo, el caso del Intran, el caso del Ministerio de Educación, el caso del Ministerio de la Juventud, el caso del Ministerio de la Vivienda con Carlos Bonilla y el Canódromo. Y usted, el caso de Edenorte, no persiguió ninguno de esos casos, lo que significa que lo único que usted persiguió fue los casos de corrupción o los supuestos casos de corrupción del Partido de la Liberación Dominicana, y usted no persiguió lo del PRM, lo que le quita capacidad y moral, lo que la hace quedar muy mal ante el país. Usted no se va tranquila, porque usted no va a poder conciliar el sueño después que usted deje ese despacho lleno de estiércol durante 4 años. Usted cayó, óigase bien, en materia de justicia, en una de las alcantarillas marolientas y que no se limpia del Distrito Nacional. Ahí cayó usted, ahí cayó su legado. Los hombres, las mujeres, no es como inician, sino como finalizan. Y usted ha finalizado de manera vergonzosa. Constituye una vergüenza para este país que usted haya sido Procuradora General de la República. Un medio recientemente hizo una encuesta donde participó Radamés Jiménez, Jean Alain y usted. Y da pena, vergüenza que Jean Alain quedó por encima de usted. Primer lugar, Radamés Jiménez. Segundo lugar, Jean Alain. Y tercer lugar, Miriam Germán Brito. Lo que significa que lo que nosotros estamos diciendo en este medio, en el día de hoy, es el sentir de esa población que ha visto
los desaciertos que en materia de justicia usted ha llevado a cabo. Así que no me diga a mí que usted ni ganó ni perdió y que se va tranquila, porque usted perdió y no se va tranquila. Deje ese maniqueísmo de querer decir lo que verdaderamente usted no está sintiendo. Porque si algo siente usted en su costilla, son los desaciertos de su gestión. Así es que no creo que en esta ocasión a usted se le pueda cantar el merenguito aquel de que váyase en paz, mi comadre, váyase en paz, porque no es verdad que usted se va a ir en paz. Usted va a salir de la Procuraduría y el camino que le espera después de su salida la conduce directamente, óigase bien, al camino que es contrario a la gloria. Mesa, el ser humano debe ser muy cauto cuando lleva una trayectoria. Debe ser cauto porque lo que usted acaba de decir ahí es una realidad. Las cosas no son como se inician o que comienzan, las cosas son como terminan. Y es lamentable que un legado como el que tenía Miriam Germán mientras fue juez, pasó como juez de juzgado de paz, pasó como jueza de la Suprema Corte de Justicia, y todo un legado, una trayectoria limpia. Entonces, al Miriam aceptar ese cargo de Procuradora General de la República, que ella se creyó ese cuento de que de Procuraduría o del Ministerio Público Independiente, que la gente tampoco eso lo asumió ni lo consumió, porque es que cuando a ti alguien te nombra, cuando a ti alguien te da un decreto, no puede haber ningún tipo de independencia. Y veíamos una Miriam en el podio con un rostro de tristeza, con un rostro de derrota, que solamente atinó a decir que ni perdió ni ganó, para no decir que no, por no decir llanamente que perdió. Mesa, ¿cómo te va a decir que usted no perdió ni ganó, que usted ni perdió ni ganó, cuando se ve claramente la pérdida? Cuando se lleva un proceso o varios procesos judiciales por actos de corrupción del pasado gobierno, y a 4 años de hacer esas persecuciones, ese proceso en contra de supuestamente o alegadamente actos de corrupción. Digo alegadamente porque los que son perseguidos, los que están imputados, no han sido condenados por un juez. Entonces el término que yo tengo que usar es alegadamente. ¿Cómo va a ser que en 4 años ni siquiera haya culminado un proceso de eso y usted me dice que ni ganó ni perdió, cuando sus supuestos subalternos decían que las pruebas estaban ahí y las pruebas están blindadas? Sin embargo, los jueces esperan la prueba para determinar qué hay que hacer, y usted se va sin un condenado. Exacto, sin un condenado, sin un imputado. Sin un condenado. No, imputado hay. Es sin un condenado. No, yo digo sin un imputado, sin ser condenado, ¿verdad? No. Porque ella se va sin un condenado. Exacto. Sin un condenado. Imputados hay muchos. Hay muchos. Ahora, sin un condenado. De esos imputados no hay ningún condenado. Pero además. Eso fue lo que dije. Pero además, Efraín, a veces hay que ser humilde. En comunicación a veces hay que ser humilde. Pero además, señora, usted que le vendió falsos expedientes a este país, usted dijo que a veces usted se daba cuenta de las cosas por los medios. Pero la más importante que pasaban ahí y que usted no se daba cuenta, no iban a los medios de comunicación. Lo que significa que usted era un parcho ahí en la Procuraduría, un parcho que no servía ni de torniquete, porque no fue capaz de retener pues la hemorragia judicial que durante estos 4 años
salieron de su Porque despacho. lo que pasa, Mesa, que para Jenny Berenice y para Camacho, su prioridad de los casos no era en términos judiciales, sino en términos de los medios de comunicación. Exactamente. Pero Jenny Berenice tendrá también, al igual que Wilson Camacho, tendrán su final. Y te puedo pronosticar que el final de esos dos va a ser peor que el de Miriam. Porque Jenny Berenice, el caso de Arsenio Quevedo, el caso de Ney, el regidor de Pedro Brán, que hoy, casi 10 años después, dice un juez que no hay elementos que puedan condenar a estas personas, 10 años después, y que Jenny se encargó de decir que esas dos personas eran dos asesinos y que el Ministerio Público no haya sido capaz de buscar un solo elemento de pruebas, lo que significa que Efraín tiene toda la razón en decir en que Jenny y Wilson Camacho llevaban los casos a los medios de comunicación y ahí era que ganaban en los medios de comunicación y ahí le quitaban la moral a cualquier ciudadano. Y presionaban los jueces. Y presionaban los jueces. Y hasta llegaron a perseguir jueces, porque los jueces tenían que hacer los pedimentos de ellos, no lo que mandaba la justicia, sino los pedimentos de ellos. Entonces, aquí todo se paga. Aquí nadie sale ileso. Todo se paga. Y en su momento, Jenny Berenice y Wilson Camacho, al igual que Miriam Germán, también tendrán su merecido, porque el tiempo no tiene ningún tipo de contemplación. Óigase bien, ningún tipo de contemplación. Si alguien en la vida pone cada cosa en su lugar, es el tiempo. Y no hay mejor aliado de usted y de nosotros que el tiempo. Que es un factor determinante. Así es. En todo. En todo. Así que, Efraín, vamos a la pausa y seguimos qué tierno, con los puntos sobre la mesa. Señores, es que el picoteo pone a uno medio chiflado de puntos sobre la mesa. Pausamos.